Bueno, bienvenidos a todos. Para los que no nos conocen, esta es la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es León Azulay, que hoy no está con nosotros, así que voy a hablar en representación de él, dándole las bienvenidas a todos acá a nuestra escuela. Ya estamos en la tercera serie de este seminario que coordinó el profesor Adrián Salvucci, especialista en la obra de Wagner. Le damos las gracias por haber coordinado esto tan importante, estos conocimientos importantes en esta época de poca cultura. Traer esto al público es algo realmente muy especial y además dar la explicación de qué significaron estas obras de Wagner, no solo escuchar la música. Así que bueno, gracias a Adrián por estar acá con nosotros y a León también, el director de nuestra escuela, por darnos la oportunidad de poder tener este tipo de eventos acá en Argentina, que son muy necesarios. Bueno, gracias. Adrián, bien, por favor. muchas gracias. Gracias, Víctor. Mil gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes nuevamente por acercarse. Qué paciencia que tienen, es muy bueno. Porque esto no es light, no es liviano. Esto, digamos, si al rato sienten que medio pesado, es porque estamos tratando temas de peso. Y hoy vamos a hablarlos literalmente. ¿Cuán de peso son? Empecemos con a poner como de fondo, despacito, lo que vamos a ir escuchando, pero como algo un poquito en el fondo, para ir entrando en el ambiente, es de la tercera obra del Anillo del Nibelungo. Hoy vamos a hablar del Anillo del Nibelungo y de Parsifal. Vamos a escuchar en el fondo la página que se conoce como Murmullos del Bosque, que es cuando el amigo Siegfried está en la mitad del bosque y empieza a escuchar a los pajarillos y su canto. En realidad empieza a meditar sobre su madre, su padre, su destino. Escucha el canto de un pájaro y recordarán, porque creo que dijimos algo de ello la semana pasada, quiere imitar al canto del pájaro, le sale muy mal, porque él tiene un cuerno para hacerlo sonar en el bosque, para las cacerías, pero despierta un dragón. Y cuando despierta el dragón, que es uno de los gigantes que se transformó en dragón, y lo despierta y entra en lucha con él, lo termina matando y es la sangre del dragón que accidentalmente se lo lleva a la boca, lo que, una forma muy metafórica de decir que fue iniciado, logró controlar y matar al dragón interno, a Kundalini, para los que les guste la versión oriental. Cuando toma la sangre del dragón, por conquista, lo que era el canto de un pájaro pasa a ser la voz de una soprano desde lo alto, que le dice, lo va guiando a partir de ahí en lo que le conviene hacer y lo que debiera hacer. Acá, mientras quiero compartir con ustedes un cuadro de esta obra, que si pudiera ponerse en pantalla, ¿se puede poner en pantalla? A ver si puede poner, es el documento Word, ¿se puede? Si no se puede junto con la música, no hay problema, toda la música es de fondo, eso, lo importante acaba de ser, ahí está. Porque es una obra tan compleja que hay que sistematizarla un poquito. Entonces yo preparé esto, que está muy fatuo en casa, que es un análisis del Anillo del Nibelungo desde el punto de vista de su estructura. Lo dividí, las 4 columnas centrales son el análisis de las 4 óperas, que se la conoce como la tetralogía, porque son 4, pero en realidad son 3 jornadas con un prólogo, porque lo empezó de atrás para adelante. Primero empezó, él hacía sus propios libretos, con una obra que se iba a llamar Siegfried, y después se le complicó y dijo, no me alcanza con una ópera. Bueno, voy a hacer 2 óperas, el joven Siegfried y Siegfried. Y después dijo, se me sigue complicando. Hacer una suerte de prólogo o una suerte de antecesora para que se entiendan las otras 2. Y entonces puso la Valquiria, Siegfried, y para ser repetitivo, la última ya le empezó a llamar El ocaso de los dioses. Pero todavía no se entendía. Y fue necesario hacer la panorámica Oro del Rin para explicar lo primero que pasó en esta historia, esta protohistoria del mundo. Y es interesante porque eso le fue surgiendo espontáneamente. Y sin darse cuenta terminó haciendo 4 óperas que representan, o podríamos reinterpretarlas. La primera, el Oro del Rin, como la edad de oro. Pongo ahí el símbolo metálico, incluso químico.
La segunda, la Valquiria, como la Edad de Plata, empieza a decaer todo. La tercera, la Edad de Bronce, el bronce en definitiva es cobre más latón, como se lo conoce en idioma castellano. Y la cuarta, la más terrible, que es la que estamos hoy, la Edad de Hierro, la edad más terrible, donde Ovidio, el poeta romano, decía que es la edad donde todo crimen es permitido, donde lo peor de lo peor de lo peor, que ahí por eso lo junté un poco con el Ragnarok, la última etapa más terrible, según los nórdicos, que es la que vivimos hoy. Y me pareció que era bueno empezar a explicar esta estructura interna que tiene, porque el oro, que es un metal masculino, es el signo que tiene el oro del Ring, la ópera, donde está la voluntad de Wotan como lo principal que va marcando el destino de este mundo que va decayendo. Es trucho, hace pactos que después no los cumple, tiene ambiciones que un dios no debería tenerlas, miente, no es leal. La segunda, que es la Valquiria, está centrada justamente en Brunilda. Ya vimos algunos tramos el primer día de las Valquirias, que son las 8 hermanas, más la hermana principal, la novena, que es la Valquiria Brunilde, hijas de Wotan y de Erda, la diosa de la tierra. La tercera ópera, el bronce, Siegfried, es masculina por excelencia, es la ópera del héroe. El principal héroe ahí, innegablemente, es Siegfried. Y la última, el ocaso de los dioses, yo digo que es femenina porque es cuando todo se termina, cuando ya algo está tan corrompido, decadente, perverso y gastado, que la propia madre tierra, por eso lo pongo como algo femenino, la reabsorbe. Y en esta etapa que estamos viviendo ahora ni siquiera hay masculino y femenino, es unisex. ¿Qué planeta lo va rigiendo? Bueno, el oro del Rin, obviamente el Sol, la Valquiria, obviamente la Luna, que si el oro es luz solar condensada, la plata es luz lunar condensada. Júpiter para Siegfried, obviamente el planeta más importante de los planetas del Sol, y la era de hierro, obviamente Ares, Marte, el dios de la guerra, y hoy ya el Ragnarok, Plutón, estamos entrando en los infiernos. En la edad de oro, o en la edad que trata de describir el oro del Rin, el eje central es Dios. Es la divinidad. El hombre vive justamente en alabanza a Dios. Lo percibe directamente. Eran épocas donde el hombre nacía ya sabiendo, nacía agnóstico, nacía con conocimiento. En la Edad de Plata ya decayó un poco, porque no ve, no conoce directamente, pero a través de la cultura puede conocerlo. Ya le viene de afuera un entorno cultural y puede conocerlo por la religión, por la cultura, por la herencia cultural. En la Edad de Bronce ya no hay una cultura sistematizada. Ahí en la oficina del doctor Azulay hay un hermoso cuadro de la Academia de Platón, ¿no? Está Platón y está Sócrates. El Estado era lo que en alguna medida trataba de mantener el orden heredado. En la Edad de Hierro que vivimos hoy, obviamente ya viene siendo la economía desde hace varios siglos. Lo central es la economía. ¿Para qué está el Estado? Para ordenar la economía, por supuesto. Y en este terrible momento que vivimos hoy, las finanzas. Ni siquiera la economía, que al fin y al cabo es buena. La economía es buena, es producir cosas, hacer cosas que uno produce y recibe cosas producidas. Hoy en día las finanzas no, es la planilla Excel. Fluye por allá arriba y la mayoría de nosotros no tenemos acceso a ella. El paradigma principal que se representa en el oro del Rin es lo que acabo de decir recién, el saber y el ser. Uno sabe, porque nació con la gracia de Dios de saber. En la Edad de Plata es la fe. No sé, pero en torno mío hay gente, hay maestros, hay toda una academia, hay cultura que me dice, aunque vos no naciste sabiendo, el universo es así, hay un Dios. Hay que buscarlo. Y uno, justamente, por la fe, llega a la creencia, llega a Dios. Ya vamos a ver en Parsifal cómo lo musicaliza Wagner esto de una forma increíble. En la Edad de Bronce, en la Edad del Héroe, obviamente ese paradigma central es el poder. El poder, quiero controlar todo. Es el jefe, digamos, el rey que controla, sea una tribu a un nivel chiquito o sea un imperio. El paradigma ya de la Edad de Hierro, la actual, es el egoísmo, es el anillo. ¿Qué mejor símbolo
del egoísmo que un anillo, que se centra sobre sí mismo, casi un símbolo del ego en sí, y el tener. El ego lo que quiere es tener cosas, especialmente cosas materiales. En estos instantes, porque son los últimos instantes que vivimos hoy, el centro es el robo, por supuesto legal. Hay que hacerlo legal. O sea, los papeles están bien, están en Panamá, pero están perfectos los papeles, sí, es un robo legalizado. Otros dicen no, yo agarro todo lo que robé y lo pongo en un bolso y lo tiro adentro de un pseudo monasterio y después lo entierro en el altar. Son dos formas de hacer lo mismo, ojo, son dos formas de hacer lo mismo. El tiempo, muy importante. El oro del Rin no es prehistórico, es protohistórico. No hay forma de saber si duró, por decirlo algo metafóricamente, 1000 años o 100.000 años, da lo mismo. Todo ese proceso que empieza con la creación y termina con la terrible traición por parte de Wotan y de los dioses, que lo único que hacen es mentir para ir sacando sus cosas, logrando sus objetivos. No sabemos si lo hicieron en 1000 años o en 100.000. Era una época sin tiempo. Era la eternidad, y justamente cuando se empiezan a hacer cosas truchas en la edad de oro, el oro, como símbolo de lo sagrado, Dios se retira. Cuidado con eso. Dios está con uno mientras uno esté con Dios. Cuando en esta edad de oro se empiezan a hacer cosas truchas, es como que Dios, el cosmos, la inteligencia cósmica dice, esta gente ya no me merece, los dejo, no los voy a destruir, me voy. Y se empieza a ir, por eso que después queda la memoria, que es lo que se aplica en la edad de plata, representado por la Valquiria. Supimos que alguna vez hubo. Alguien nos contó, alguien a quien respetamos muchísimo, nos contó que hubo esto y quiero ver cómo lo puedo remontar. Van a ver que arriba, yo a propósito puse la palabrita mágica entropía, y es que todo tiende a ir cada vez peor, a desgastarse. O sea, la tradición es exactamente antiprogresista. Hoy en día el paradigma del mundo moderno es que es progreso infinito. No, en realidad la tradición nos dice no es progreso infinito, la tendencia es al regreso, a la involución. Y la tarea de todos nosotros es, y ahí puse más chiquito, la negentropía, o sea, ir en contra de esta corriente destructiva para poder volver a recuperar la edad de oro, que es lo que claramente hemos perdido. Pero esa edad de plata, por así decirlo, se mide en milenios. Uno lo ve inclusive a través de la historia. Son los miles de años que duró Sumeria, los miles de años que duró Egipto. Lo vemos inclusive en los tiempos que duraron los distintos imperios, tanto en Occidente como en Oriente. La tercera, que es la edad de bronce, por así decirlo, del héroe, el tiempo ya se mide en siglos, por así decirlo. Son algunos siglos, los siglos de Roma, los siglos de Grecia, los siglos de lo que hoy es la antigüedad histórica, que ya la conocemos con bastante detalle. Hay historias muy precisas en términos de tiempo cronológico sobre Grecia, sobre el Egipto ptolomeico, cuando se entraban dentro de lo que es el entorno de Occidente, y desde luego de Roma. Si vamos a nuestra edad de hierro, los tiempos se miden en décadas. Ya una década es distinta a otra. Antes, un siglo, por ejemplo, en la edad de Siegfried, la edad del héroe, todos los siglos eran casi iguales, no había grandes cambios. Era paulatino, el cambio venía despacito, venía lento, no había apuro. Hoy en día, que es la edad terrible que nos toca vivir a nosotros, cada década es totalmente distinta a otra. Yo lo sé por experiencia, yo ya llevo 6 décadas y media. Y las últimas 5 décadas las tengo bastante bien metidas en la memoria. Y digo, ha habido unos cambios catastróficos. Lo que era el mundo de los años 60 no tiene nada que ver con hoy en día. No que tiene poco, no tiene nada que ver. Y no solamente en lo físico, porque ahora hay aviones mejores o pantallas chatas en vez de un televisor blanco y negro. Yo venía de la época del televisor blanco y negro. No, la forma como la gente piensa, siente, reacciona, sus valores, se mide en décadas. Y el tiempo terrible que vivimos hoy en día se mide en segundos. En la época donde la economía era lo central y llevaba décadas mejorar cosas o hacer un producto mejor. En la época donde rigen las finanzas, todo se mide en segundos. En un segundo puedo traspasar $1.000 millones de acá a acá. Uy, no me gustó la movida que hice porque algo cambió, lo puedo trasladar a otro lado. ¿En qué? En segundos. Porque la tecnología inclusive se ha alineado con esta creciente velocidad del tiempo. Es como cuando uno saca
tapón de la bañadera, primero no ve nada. Las primeras, ¿no? La época de, no sé, la era de oro, la era de la Valquiria. Ni nos damos cuenta que se estaba haciendo. Tan lento, tan gradual es. Pero al final de todo, el agua hace el maelstrom, ¿no? Porque ya directamente vemos que se está, y no es casi irreversible. Que esto para mí me da mucho optimismo. Porque como todo es complementario, todo es una cruz, ¿no? Hoy los que rigen el mundo han acaparado toda la materia, controlan todo el planeta, pero se les termina el tiempo. Porque ellos son los brujos de, justamente, de la edad de hierro en su etapa final, donde tienen todo el mundo, pero tienen segundos nada más, y pocos, y cada vez menos. Eso explica psicológicamente, no estoy diciendo lo que dicen, sino por qué están tan nerviosos, tan apurados, es tan vertiginoso lo que hacen, tan alocado, y cuando uno está demasiado apurado, trastabilla y se cae. Yo puedo bajar una escalera bien, y a un escalón, para eso fueron hechas las escaleras, pero si la quiero bajar de a 4 escalones, que a lo mejor los primeros 4 lo logro, en algún momento me voy a dar un porrazo, y un porrazo feo. El eje del poder de estas 4 edades, en el oro del Rin, puse mal orden, pensaba en términos de una orden que sea la que concentra toda la sabiduría y se asegura que sea irradiado. Platón, en el Timeo y en Critias, habla de la Atlántida, que tiene mucho de simbólico y mucho de histórico, pero una particularidad era que Poseidonis, la capital de la Atlántida, la supuesta Atlántida, era absolutamente central y estaba construido el imperio todo como círculos concéntricos. O sea, en definitiva, era el centro y que irradiaba sabiduría, irradiaba Dios, irradiaba todo el orden y no tenía que ser coercitivo con nadie, porque la gente automáticamente se alineaba. Solo un loco, un imbécil, un tonto, diría, no, yo voy para otro lado. Cuando vamos a la edad de plata, justamente el eje del poder son los sacerdotes, en general, el concepto del sacerdocio, que son los que dicen, bueno, ya no percibimos el orden directamente en nuestra alma y se manifiesta a través de la mente, porque como nos alejamos un poquito, Dios se retiró, se fue, se alejó un poco. Pero la función de una casta sacerdotal es decir, pero yo soy el depositario de todo lo que es lo dogmático, lo cultural, lo simbólico, lo artístico, para que cada uno de ustedes reciban un pequeño recuerdo de que ese orden existe y existió, de que hay una divinidad. Puede ser a través de un templo, una estatua, un vitral en una catedral, música, ¿por qué no? Algo que resuene, que nos recuerde estas cosas. El eje del poder en la edad más crecientemente material es el Estado. Se asegura de que recuerdes lo que tenés que hacer porque hay leyes. Y donde hay leyes, como dice una vieja sabiduría, cuanto mejor es un pueblo, no necesita leyes. Un pueblo que está en presencia de Dios permanentemente no necesita leyes. Cuando empieza a haber leyes, es porque a la gente hay que mantenerla alineadita. Hay que recordárselo, no solamente recordárselo, sino darle un flor de palo si lo incumple, porque puede haber 10.000 razones, basadas en la ignorancia, por las cuales incumple lo que tiene que cumplir. Por supuesto, eso va ordenando y ha sido lo que le dio tanta fuerza al Estado Nacional moderno, nacido en el siglo XVII, básicamente. Y hoy en día el gran ordenador es el dinero. Laburá o si no, no te pago. Qué buen ordenador es, ¿eh? Entonces la gente sigue ahí, que lo vimos la semana pasada con el amigo Albrecht, su anillo, amenazando a los nivelungos, laburen, porque si no, el poder del oro los va a aplastar. Y hoy en día el eje de poder directamente es la usura, que no es orden alguno, no le interesa el orden. Aún a riesgo de ir hacia la autodestrucción. Es más, hasta las enfermedades modernas entran en una suerte de sincronía con esto, entran en una suerte de sincronicidad. ¿Qué es el sistema financiero actual? Y lo vimos en el 2008, a partir del 2008 especialmente a nivel mundial, es como un tumor cancerígeno, que ahora lo que ha hecho es metástasis, o sea, una explosión financiera donde lo financiero excede lo económico, que es la economía real, en un factor de 10, de 100, de 1000,
aunque les parezca mentira, nadie sabe, porque nadie sabe con exactitud cuál es la totalidad de todos los instrumentos financieros que están dando vuelta y girando en el mundo. 24 horas por día. Cuando cierra Nueva York, abre Londres. Cuando cierra Londres, abre, qué sé yo, Hong Kong. Cuando cierra Hong Kong, abre todo. Es 24 horas, permanentemente. Y en cada giro que va haciendo, se multiplica exponencialmente. O sea, es como una metástasis, que en realidad si uno pudiera hablar con un tumor cancerígeno, le diría, te estás suicidando. Porque cuando hiciste metástasis, mataste al cuerpo y te mataste a vos mismo. Pero no le interesa, porque justamente entró en la irracionalidad de la usura exponencial. El centro colectivo, que es, tampoco está muy bien expresado ahí, pero es, digamos, lo que conforma el centro de lo individual, de la persona. ¿Qué es lo que es? Bueno, yo soy yo, estoy plantado acá y a mí me interesa lo siguiente. ¿Cuál es ese centro? La tribu. La tribu, la estirpe, o sea, un centro genético, la familia en la Edad de Oro. En la Edad de Plata se hace un poco más abstracto. Es la religión, la fe. Y de la misma forma que en la Edad de Oro se guerreaba para proteger a la propia estirpe, a la propia herencia, en el sentido hasta genético de la palabra, en la Edad de Plata se hacen guerras por la fe. Porque lo que un sacerdote me dice, que para recordar la verdad es esto, y otro me dice algo parecido, pero es esto, que también es una mano, pero mira, esta tiene el pulgar de acá y esta tiene el pulgar de acá. Son parecidos pero distintos y se libran, llegado al caso, conflictos, luchas por eso mismo. En la edad ya más moderna, contemporánea, el centro colectivo es el ciudadano con sus derechos. Ah, yo tengo derechos, derechos humanos. ¿Quién me los dio? Ah, no sé, pero los tengo, me los da el Estado, ya está. Me los invento y me los doy a mí mismo. Terrible es la época nuestra donde el centro colectivo es económico, es el cliente. Que inclusive lo del concepto del cliente, aparte de ser terriblemente económico, es terriblemente hipócrita. Cuando entramos en un negocio y nos dicen, buenos días, ¿en qué puedo servirlo? Con una sonrisa de acá a acá, no es porque yo le caigo simpático, está buscando la forma de convencerme que yo, de mi billetera, saque un papelito y se lo dé a cambio de algo, sea una hamburguesa o un equipo de audio. No hay una relación humana auténtica. Estoy viendo si puedo seducirlo lo suficiente, convencerlo, para que de esos billetitos, porque después esos billetitos a mí me sirven para otra cosa. O sea, el concepto del cliente. Yo he tenido a imbéciles decir, los he escuchado, no los voy a nombrar, algunos están en el gobierno actual, que en realidad ya no somos más ciudadanos, somos clientes. Somos clientes. Clientes del Estado. Bueno, así. Y en esta terrible etapa, que ya es la que estamos ahora viviendo como final y que se expresa en el ocaso de los dioses, que ya somos engranajes. Y ya lo vimos preanunciado en el Oro del Rin la semana pasada. La base organizativa es la monarquía, que viene de mon, uno, que gobierna, que es lo que proponía Platón en la República, el Critias, cuando hablaba de este mito, quizás no tan mito, de la Atlántida. En la base donde es la religión, lo básico es el rey y el rey sacerdote. En la base donde el Estado es lo que rige, el jefe del consejo, que los romanos lo expresaron en el Senado, que de ahí viene la palabra senil o senectud, que son un consejo de sabios ancianos. ¿Por qué? Porque justamente los que tenían más experiencia, porque habían estado más en el Estado, habían servido al Estado, habían desarrollado los derechos, tenían el poder, experiencia en el poder y eran los más indicados. En esta época no es la democracia, que es la base organizativa, que lo que quiere hacer es armar y segmentar a los clientes. Y así nos va. Y por supuesto, el final de todo esto es la anarquía total. Y lo menciono porque hoy estamos yendo directo hacia la anarquía total. De la misma forma que las finanzas están haciendo metástasis y van a matar al cuerpo económico real de la humanidad, lo que nos espera es una anarquía total porque después no hay nada. Justamente, el cáncer, después de mí no hay nada. No es que dice, no, espera, yo voy a matar a este tipo porque lo voy a después transformar. No, no lo va a transformar en nada, lo va a matar. Nada más que eso. Es absolutamente asesino. La tecnología de la Edad de Oro es desconocida. Sus orígenes son desconocidos. Acá es donde entra la tradición de que hoy no es el momento cúlmine de la raza humana, sino que la raza humana 1, 2, quizás 3 veces llegó a instancias, incluso en lo tecnológico, infinitamente superiores, inimaginables para hoy, pero lo hizo de otra manera. La madre naturaleza da cosas y permite que la manipulemos, pero de distintas formas.
Se puede manipular, por ejemplo, el núcleo de un átomo a través de la violencia, la bomba atómica, que es la violencia total, es mandarle un neutrón y romperlo y hacer un desastre. Los alquimistas decían, no, lo vamos a hacer a través de la resonancia en la paz de mi altillo, de mi laboratorio. Y la naturaleza sabe responder de distintas formas, porque la madre naturaleza es mujer. Guarda con esto. No tiene que ser violentada como hacen los brujos actuales con la ciencia, donde violentan todo, la energía atómica, que ese es un ejemplo máximo, sino que busca ser seducida, la resonancia. Los alquimistas esto lo sabían muy bien, hoy por supuesto nadie les da mayor importancia. O sea que en definitiva es lo que la tecnología que tenemos hoy en día es, en la edad de plata era heredada y hoy ya en la edad del héroe es desarrollada por necesidad y esa necesidad suele ser la guerra. Hoy en la edad de hierro es para controlar, es eminentemente orientada al control y al lucro. Y por supuesto ya hoy está fuera de control, es satánica directamente, por eso lo terrible de la última columna es que todo nos lleva a la destrucción. Todo lleva de una forma y en su respectivo rubro a la destrucción. La historia ya dijimos, es protohistórico, es la remota antigüedad en el caso de la Edad de Plata, es algo ya más histórico, Grecia, Persia. En el caso de la Edad de Hierro probablemente empieza alrededor del siglo XV, pero acá esto no es algo que tenga fechas exactas y hoy vivimos ya esta destrucción. En lo que es el orientalismo, bueno, las 4 edades, el Satya Yuga, el Treta Yuga, el Dwapara Yuga, centrados en estos últimos dos en el ritual y en la duda, porque la edad del héroe, la edad de lo intelectual es la edad de la duda por excelencia, y hoy el Kali Yuga es conflicto, por todos lados conflicto y destrucción. Hago un paralelo porque los evangelios uno está, esta es mi interpretación, aclaro, ver a Juan como el más espiritual, la edad de oro, el de Lucas más como el evangelio del alma, que el alma es femenina, en el hombre justamente hay que despertarlo, es Marcos, le falta una S ahí, en el caso de lo heroico, que es el evangelio más centrado en el ego, en la persona en sí, y Mateo está centrado en el intelecto. El evangelio de Mateo es el más histórico, es el más preciso, en lo que se refiere al relato histórico de lo que fue la pasión de Cristo dentro de un marco histórico. Y por supuesto, hoy en día el libro que corresponde es el Apocalipsis, y no es casualidad que en la sabiduría de los padres fundadores de la Iglesia va al final, exactamente donde tiene que estar. Y Apocalipsis, no olvidemos, por más que hoy la palabra ha sido transformada en una palabra de que habla de algo terrible, Apocalipsis no quiere decir ni más ni menos que revelación. Ahí tenemos algunas deidades y bueno, abajo le puse algunas de las runas principales que menciona Wagner en torno a lo que es toda esta temática. El que quiera este gráfico, y inclusive lo invitamos a mejorarlo, lo vamos a poner en el sitio de Aztlán, en el momento que acá los dueños de casa sí lo determinen. Ahora sí, me gustaría que pusiéramos el video 2. Que en realidad el problema con Wagner es cómo elegir las partes, ¿no? Cómo elegir las partes para pasar. Esta es una página muy conocida. Ahí va a empezar en unos segunditos. Nuestro héroe Siegfried. Esto es en el ocaso de los dioses, la última obra. No salieron las cosas como quería Wotan, salieron mal en definitiva, porque en el interín los héroes han sido vencidos. El héroe máximo, que es Siegfried, fue vencido por el hijo de Alberich, el hijo del que se robó el oro, que nació, ascendió en sociedad, es consejero de un reino muy importante y lo han traicionado a él porque como es heroico, es puro. Es un hombre puro, es un hombre que no sabe mentir, es un hombre que hace las cosas sin dobleces, sin esconder, sin ocultar. Y en una de esas le hacen una trampa. Siempre en Wagner hay brebajes mágicos para olvidar y brebajes mágicos para recordar. Se olvida de Brunhilde, su prometida, y la termina conquistando para el jefe de este reino, porque él se enamoró momentáneamente de la armada de este jefe del reino, un despiole total, lo hace, pero la trampa queda desarticulada rápidamente. Y en definitiva, cuando está relatando sus experiencias delante de toda la tribu, Hagen, que es
un auténtico traidor, un exponente de su raza nibelunga, le da un brebaje para que recuerde. Y cuando recuerda dice, sí, subí una montaña con fuego y había una mujer hermosa, bellísima, la más hermosa de todas, Brunilde. Y entonces saltan todos y dicen, pero ¿cómo? Entonces te casaste con la mujer del jefe de la tribu. Se arma un gran despiole, se da vuelta por un momento y Hagen, haciendo que quiere vengar este ultraje, le hunde la espada en la única parte que es vulnerable de Siegfried, que es su espalda, porque como héroe nunca le va a dar a la espalda al enemigo. Parte de un viejo ritmo, tradición, por supuesto, ¿no? Acá vamos viendo, y yo le he ido poniendo un poco, los distintos leitmotiv, porque cuando Siegfried muere, hay que hacer, como siempre con Wagner, un interludio musical para hacer un cambio de escena. Se baja uno de los telones, el telón principal, sino el telón secundario, y en una página que se conoce como la marcha fúnebre de Siegfried, se reúnen los distintos leitmotiv. Recién escuchamos muy bajito la muerte, después el destino, los Velsas, que son la raza de los héroes que quiso crear Wotan y la creó, pero le siguen saliendo mal los planes porque ya vienen mal desde el origen, por más que la raza es absolutamente heroica, absolutamente pura y iba orientada hacia lo que él quería. Y se escuchan dos leitmotiv, que son el de Sigmund, el padre de Siegfried, y Sieglinde, que es lo que estamos escuchando ahora. Y esta parte vale la pena escucharlo un poquito más porque va un crescendo musical donde se escuchan desde luego los golpes terribles de este destino que ha matado a la última esperanza que tenía Wotan para revertir esta decadencia terrible que lleva inexorablemente hacia el Kali Yuga. Y el símbolo de esa raza heroica es precisamente la espada Nothung, que siempre resuena en las trompetas. ¿Qué es esto? Golpes del destino. Es el motivo de Siegfried. Golpes del destino. Lo que no pudo ser. Es interesante, cuando Siegfried muere, despierta. Pues el mismo leitmotiv del despertar y el amanecer que se había escuchado antes en la obra. Y lo podemos ir bajando un cachito. Ya ahora, sí, en esta obra es la que abre el ocaso de los dioses con las Nornas, las tres hijas del destino, que sus nombres en alemán antiguos son ayer, hoy y el mañana. Cuando quieren entrever el mañana se les corta el hilo del destino y ya no lo pueden hacer. Y se llega, hay que avanzar acá, hacer un poquito de fast forward en honor al tiempo. Me gustaría si podemos ver el video 3, que es cómo termina esta ópera. Que es interesante, es muy dramático, porque ya es irreversible. En el ocaso de los dioses, en el Kali Yuga, en la edad de hierro, el metal más vil, más violento de la guerra, de Marte, Ares, ya no se puede salvar nada. Entonces Brunilde, la mujer, por eso es una ópera femenina, la sabiduría, el símbolo de la sabiduría está encapsulizado en Brunilde, porque la sabiduría es femenina. Es más, Wotan, que aparece en El Oro del Rin, en La Valquiria,
En Siegfried como un personaje, ya en Siegfried está muy deprimido, ve que esto se va al diablo, ya no aparece como un dios, no lo pudimos mostrar, ¿no? Aparece como un personaje que se llama Wanderer, el viajero. Mira, va, observa, da consejos, a veces lo escuchan, a veces no, pero es un viajero que anda con un sombrero muy bajo, por acá. ¿Por qué? Porque le falta un ojo, no olvidemos, se disimula, se mimetiza. En el ocaso de los dioses, que es lo que estamos escuchando un pedacito acá, directamente no aparece, está permanentemente presente en la orquesta, pero no aparece en escena. Y acá Brunilde, que lo entiende al padre, que viene a ser ya el último eco de la voluntad de Wotan, en un mundo que ya no puede ser como los dioses hubieran querido, por la sencilla razón, esto es todo simbólico, que la edad de oro, una vez que se dispara, esto lo dice Fulcanelli, que se dispara el ocaso, es como caerse por una ladera, no hay forma de revertirlo con las leyes entrópicas del momento, hay que buscar justamente esa negentropía espiritual para poderlo revertir. Acá es ya el final, donde se van juntando los leitmotivs. Wotan tiene 2 cuervos. ¿Está en inglés esto? Creo que sí, ¿no? Sí, pero no lo pude conseguir en castellano. Tiene 2 cuervos que son los mensajeros. Y ya al final de todo, no sale en escena, despegan los 2 cuervos para decirle a Wotan, ya está, se finí. Y es lo que ella los invita a esos cuervos que vayan y le digan a Wotan lo que se ha visto acá a orillas del Rin, que se está por terminar. El fin de los dioses ya casi ha llegado, dicen ahí. No lo pudimos tener el subtítulo en castellano, pero no importa. Hay un poquito más. Empiezan a subir el fuego que va a consumir el mundo. Ella va a terminar inmolándose. En Wagner siempre las mujeres se inmolan. ¿Escucharon? Justamente porque la salvación siempre viene a través de lo femenino. Acá hay un factor psicológico muy profundo. El guerrero muere en combate, la mujer se inmola. Y en sabiduría, y este es el ejemplo máximo, no se inmola para acompañarlo a él, como hacen a él, la que lo ve allá en el satélite, la ex, sino que se inmolan por la sabiduría, porque siempre la salvación masculina y femenina es conjunta. Y acá tenemos la prueba de que en este dúo Siegfried-Brunhilde la sabiduría triunfó a través de la mujer. Y está este motivo, que es la redención por el amor, que empieza a parecer cada vez más recurrente. Esto vale la pena escucharlo. Vamos a escucharlo.
Ese Hagen que quiso agarrar el anillo, pero las doncellas del Rin no se lo permiten. Se terminó el mundo. Los segundos se transformaron en nada. O sea, terminó un gran año, ciclo, de 25.000 años que empezamos a hablar al principio, y terminó la era de Piscis también, porque termina un mes y un año. Fin del Kali Yuga, fin del tiempo. Obviamente, no fin de todo, porque el eterno retorno hace que vamos a volver a intentarla, a ver si podemos aprender algo. Y ahora empieza lo que se llama tradicionalmente la era de Acuario, donde ya el símbolo base no va a ser el pez y la virgen, va a ser el aguatero y el león. Vuelve lo mismo, vuelve la avatara, pero no vestido de pez y virgen, sino de aguatero y león. ¿Qué será? Y acá nos dejó con el fin de un ciclo. Y antes de irse dijo, bueno, vamos a tratar de intuir cómo empieza de vuelta. Y de la misma forma que acá escuchamos que esto fue muy violento, fuerte. Pongamos el 4, despacito. Muy fuerte, muy violento, muy apresurado, por lo que dijimos, porque el tiempo se fue terminando, el tiempo eterno, los milenios se transformaron en siglos, los siglos en décadas y las décadas en segundos, por las finanzas, por la forma como pensamos, por internet, por el WhatsApp, o todas estas cosas, porque la tecnología que tenemos es muy simbólica de los tiempos que vivimos. Y ahí viene Parsifal, que es algo absoluta, rotundo y totalmente distinto, que es una de las características de la obra de Wagner. Cada obra es muy distinta a todas las demás. Hay un estilo wagneriano, pero hay partes que uno, si no sabe lo que está escuchando, diría, es el mismo, compositor, mira vos. Acá tenemos Parsifal. Es una obra casi sin tiempo, porque estamos empezando de vuelta. Estamos viendo cómo remontamos para volver a la Edad de Oro, porque la Edad de Oro no te la regala Dios,
Si vos le dijiste a Dios, estoy muy ocupado con las cosas del mundo, no tengo tiempo para vos, lo divino dice, fantástico. Pero no es fácil decir, uy, se pudrió todo, ¿podés volver a darme la mano? No, no. Cuando estuve acá no me diste bolilla. Es la economía del universo. El universo funciona así. Hay que volverlo a llamar. Hay que volverlo a invitar, por así decirlo. Que es la tarea que le corresponde a los que estamos un poquito más lúcidos en esta época terrible, en este Kali Yuga, esta edad de hierro, que estamos ahora en una transición. No vayamos a pensar de que esto, bueno, se terminó el mundo el viernes y empezamos de vuelta el lunes. En la Biblia está muy bien graficado los 6 días de la creación, en el séptimo día Dios descansó, está todo perfecto. Pero no perdamos de vista que es una metáfora. Entonces, como justamente yo lo llamo el relato crístico, ¿no? Que es un relato muy profundo, que está manifestado de 4 maneras distintas, lo puse en el gráfico a propósito, por eso, en los 4 evangelios, que uno los puede interpretar en su sentido literal, que es lo que hace la iglesia, lo hacen casi todas las iglesias, de interpretarlo literalmente o tratar de ver qué es lo que hay debajo, si apunta a algo más profundo. Yo personalmente pienso que sí, apunta a algo mucho más profundo. Y por lo visto Wagner también, aclaro que nada de esto, lo que yo estoy poniendo en boca de Wagner no lo dijo Wagner, es mi interpretación. Creo que es en su sabiduría como iniciado, dijo, bueno, esto vuelve a comenzar. Y no va a comenzar de otra forma, totalmente distinta. No. Vuelve otra vez a aparecer la divinidad en la tierra. Vuelve a encarnarse. Católico te diría, vuelve con el mismo nombre. Wagner dijo, no sé. Entonces, aprovechando un relato crístico, por eso esta larga introducción, él mismo la bautizó como el misterio de la última cena. La última cena de Cristo. La última cena. Si uno escucha la música va a haber luz, dolor, misterio, destino. Está bien, a lo mejor es difícil hacerlo hoy que estoy hablando yo y estamos todos juntos, pero si después lo quieren hacer, hay versiones excelentes en internet. Eternidad. Y hay una especie de destello de este eterno retorno. Entonces, la primera parte de la obertura de Parsifal, apenas estamos arañando, perdón, su contenido es el misterio de la última cena. Que el cristiano va a decir, sí, el misterio de la última cena de Cristo, sí, desde luego, pero va más a fondo. Creo yo, va mucho más a fondo. Porque acá está la última cena, que fue el pan y el vino de la última cena. Y el pan y el vino también apuntan a otras cosas, a otros dioses anteriores, a Ceres, Demeter, Isis, la diosa del trigo, los misterios de Eleusis, de los cuales habla Platón, que es un misterio iniciático, y también del vino, que tenía un dios bastante ambivalente, Dionisio, que se lo suele pintar como un borracho, pero los griegos no hablaban de un vinito tupungata o tetrabric, ellos hablaban de la ambrosía, como una suerte de inspiración, de un fuego que corre, y por eso es símbolo de la sangre. Y también era muy lógico que se hablara de eso, se aludiera a ese misterio, porque en ese misterio de la espiga está Virgo, que es la misa cristiana. Y la misa cristiana es revivir ese misterio de la última cena, nuevamente con el pan y el vino, la Eucaristía. Está en el rito principal del cristianismo y desde luego del catolicismo. Después de hacer esa larga introducción de la última cena, esto es el Grial, el misterio de la copa. Y miren qué cortito que es. Ya está. Es una promesa. Y ahí pasa al tercer leitmotiv, que es la fe. Y escuchen la fe. Es fuerte, es ruda, es sólida. Metales. Pero, discúlpenme, el que tiene fe duda. Vamos a repetirlo. Sigue dudando.
Así es la fe. Acá parece que la tercera es la vencida y el premio de la fe es la divinidad, el grial. Esta magnífica obertura lo corté ahí porque es mucho más extensa. La obra es larga y es lenta. Invita a reflexionar, invita a intuir. Y la intuición siempre requiere una condición sine qua non y es hacer silencio. No silencio de ruido, sino silencio interno. El grial acá es la Eucaristía, la copa. Todos ustedes saben que Cristo en la cruz, un legionario romano que había combatido en muchas guerras de Roma, pero lo habían dejado un poco de lado porque estaba viejo y tenía cataratas en los ojos, Longino, se lo conoce así, viendo que nuestro Señor Jesucristo seguía agonizando, Longino, que dicen algunos que tuvo el destino de la humanidad en ese momento, de la humanidad cristiana, se adelantó y con su lanza lo perforó entre las costillas. Y se dice que salió agua y salió sangre. La sangre fue recogida en un copón que todos con la tradición conoce como el grial, que la Iglesia no lo acepta necesariamente, pero sí lo reproduce en el misterio de la misa con la copa de la Eucaristía, por supuesto. Y el grial y la lanza se transforman en todo un vehículo de tradición iniciática, que es la que recoge Wagner. Del grial hay dos líneas de tradición. Una es que fue a parar a Inglaterra. El grial, que lo llevó José de Arimatea, se lo llevó a Inglaterra, a un pueblo que se llama Glastonbury, que está bien al oeste, en Somerset, en Inglaterra, y donde he estado ahí. Hay un profundo pozo con una tapa de hierro antiguo que dice que en el fondo de ese pozo está el grial. Y la otra línea es la que dice que fue llevada a los Pirineos, que ahí estuvieron después los cátaros, y que se levantó un fortín en realidad, porque es la zona de Toulouse, Carcassonne, Foix. Hubo terribles guerras y luchas después en el siglo XII, y que se levantó, los caballeros del grial levantaron ahí un fortín en Montsegur, y Wagner se basa sobre esta tradición porque la tierra del grial él la llama Montsalvat, el monte de la salvación, es Montsegur. Y cuando habla, acá hay un personaje que no hemos tenido tiempo de introducir, que es Gurnemanz, que es un viejo monje que es el relator. Ahí Wagner vuelve a Bach. Bach hace dos magníficas pasiones, la pasión según San Mateo y la pasión según San Juan, del Evangelio, y el evangelista es el que va relatando. Bueno, siguiendo esa tradición, acá Gurnemanz, un monje viejo, va relatando todo lo que pasó, lo que vio, nos va contando, nos va explicando. Como es lenta, yo quiero compartir con ustedes, porque viendo el siguiente video, que es cortito, que sería el número 5, que es de otra ópera, de Lohengrin, que lo compuso como 25 años antes. Pero al final es una ópera que también se basa sobre la tradición y el relato, la leyenda del grial. Al final, nuestro héroe, Lohengrin, revela el misterio del grial y quién es él. Explica cómo el grial fue entregado por los ángeles del Señor al jefe de la caballería del grial, de los caballeros del grial, porque su jefe, que se llamaba Titurel, era el hombre más sabio y más puro y más digno de defenderlo, protegerlo y llevar este combate adelante. Si ahora sí podemos ir al video 6 directamente. Vamos a ir al 6. Estos son los caballeros del grial,
caballeros sacerdotes, caballeros monjes guerreros. Lo interesante de esta obra, entre otras cosas, es que ni siquiera es una ópera. Wagner mismo la describió como un festival sagrado, festejo sagrado dedicado a su escenario de Bayreuth, donde se hizo hacer un teatro y durante 50 años solamente se representaba en Bayreuth. Después empezaron a haber fugas. E introduce una serie de conceptos muy interesantes, que no los hemos podido ver acá, insisto, por falta de tiempo. Aparece un personaje, un mago maldito que se llama Klingsor, que controla a través de la magia negra a las personas y al mundo. Tiene control sobre un personaje femenino que se llama Kundry, que las malas lenguas dicen que en realidad el mago es Yahvé, Kundry es su pueblo. Y su pueblo es muy interesante el análisis que hace Wagner, porque es una mujer que quiere servir a los caballeros del Grial. El drama que se le plantea a los caballeros del Grial es que su rey, su jefe circunstancial, que se llama un personaje que se llama Amfortas, que tenía que guerrear y defender el Grial, en un momento dado, en una salida de combate, se encuentra con una mujer de una belleza absolutamente irresistible, nuestra amiga Kundry, y sucumbe.
porque tenían unos encantos que cuando estaba bajo el poder de Yahvé o de Klingsor era absolutamente irresistible. Y nuestro rey sucumbe, no puede, y cuando está justamente en los brazos de Kundry, aparece nuestro rey maldito y lo hiere en el mismo lugar que fue herido Cristo. Y es una herida que no se sana nunca. Y esta mujer, cuando sale de la influencia de Klingsor, es muy servicial. Llega, la ópera abre con ella volviendo, cansada, diciendo que se fue hasta Arabia a ver si podía encontrar algo para curar la herida de este pobre rey. Y le agradecen. Lo que pasa es que es un personaje ambivalente. Cuando la dejan librada a su propio libre albedrío, recordemos lo que dijimos del libre albedrío la vez pasada, es humana, es buena, es servicial, es una buena mujer. Pero cuando está bajo el influjo de nuestro mago negro Klingsor, y lo sirve. Hasta hay una parte muy interesante en el segundo acto donde él la invoca, porque dice, los sedujiste a Amfortas, el rey herido, el rey que tiene una herida que no se sana, ahora quiero que lo seduzcas a Parsifal, que se me viene escapando. Y este parece que es un tipo muy especial, es un predestinado, ya lo dice en el primer acto, que hay un predestinado que están todos esperando. Y usan para eso justamente uno de los lemas reales, históricos de las órdenes de la caballería, que era Durch Mitleid wissend, a través de la compasión llego a la sabiduría. Y en alemán Mitleid es una palabra muy poderosa, quiere decir compartir el dolor. Durch Mitleid. Y cuando le hacen ver una parte de lo que vimos esta misa, que viene un jovencito, Parsifal, que es un tontito de 17 años, Kurnemans dice, lo voy a hacer presenciar la misa y el dolor de Amfortas, a ver si entiende algo. Pero se queda tan choqueado que no puede decir nada. Y nuestro viejo monje dijo, esto es un tarado, lo echó. Y a partir de ahí va por todo el mundo tratando de volver a encontrar aquel cuyo dolor tanto lo impactó que él pudo compartir ese dolor, llegar a alguna sabiduría a través de compartir el dolor. Por eso Klingsor, que sabe esto, lo quiere parar. Parémoslo este chico. Parémoslo este chico, no promete cosas buenas para nosotros. La manda Kundry a que lo seduzca y tampoco puede. Tampoco puede. Ahí es donde, al final de la ópera, aparece él en persona y le tira la lanza a Parsifal. Lo voy a tener que dar, porque él ya le había robado la lanza sagrada. Se la tira, Parsifal la toma en el aire, hace la señal de la cruz y toda la magia de Klingsor desaparece. Una vez lo vi en Santiago de Chile con mi hija mayor y ella misma dijo, es como apagar la tele. Era todo, porque él creaba muchachas flores terriblemente bellas, unos jardines increíbles. Realmente hipnotizaba a la gente como la hipnotizaba a Kundry, representante de su pueblo. Y cuando lo puede matar a alguien que es valedero, desaparece todo, como desenchufar la tele, que quizás es el mayor arte revolucionario que se puede hacer hoy en día. Y también, otra cosa interesante, cuando la invoca Kundry, propone toda una teoría de reencarnación, porque dice, hoy sos Kundry, fuiste Grundilla y originalmente fuiste Herodias. Y el leitmotiv, lamento falta de tiempo para poder poner todo esto, el leitmotiv de Kundry es un leitmotiv que cae, para los que saben de música, 3 octavas y media. 3 octavas y media, es una caída total. Y ella admite en un determinado momento. ¿Por qué? Y dice, porque en una vida pasada lo vi a él, jamás hay ninguna referencia ni a Cristo, ni a la Virgen María, ni nada. Va en interpretación de cada uno. Lo vi a él en la cruz y me reí. Por eso a este personaje, una de las características de Kundry es una risa histérica. Se la pasa medio largando carcajadas histéricas a lo largo de toda la obra. Todo esto es interesante porque engancha un poco con todo lo que, las condiciones que hay que conocer para poder entender cómo va a empezar ahora esta nueva batalla, cómo va a ser esta nueva encarnación. Es lo que dicen los propios cristianos. Si Cristo vuelve, ¿lo vamos a reconocer? ¿Va a encontrar fe? Hasta lo dicen los propios doctores de la Iglesia, doctores modernos y no tanto. Probablemente no, probablemente no. Amfortas es eso, es un símbolo de alguien que traicionó por debilidad, no por maldad. Por debilidad, traicionó. Y la herida que tiene le causa dolores irresistibles, terribles, insoportables, cuando él se ve obligado a oficiar la misa. Y el drama de los caballeros del Grial es que
el hijo del rey está herido y no está oficiando la misa, no le está transmitiéndole el poder de la sangre divina. ¿Y por qué? Porque cada vez que él levanta el grial, está la presencia divina en la sangre y rechaza la sangre corrupta que él permitió corromperse por sucumbir ante Kundry, que en ese momento estaba a las órdenes de Klingsorn. La obra termina, que va a ser el último video que vamos a pasar, que es el final de la ópera, donde Parsifal conquistó la lanza, pero ¿a quién se la llevó? No encuentra el camino para volver a las tierras del Grial, al Mont Segur, a Mont Salvat. El destino hace que llegue, el destino hace que lo reconozca Gurnemanz. 3 años pasaron, 3 años, mucho más sombrío está, más austero. Lo reconoce, lo va a llevar para ungirlo como el rey y el nuevo avatara de esta era, pero su primer oficio es, con Kundry arrodillada delante de él, la convierte. Me gustaría si pudiéramos poner el video 7, espero no haberme equivocado, que es donde Parsifal aparece. Sí, me equivoqué. Solo un arma va a curarle la herida.
Un coro fuera de escena, al estilo griego, repite: redención al Redentor. El Redentor viejo queda redimido por el mismo Redentor en su nueva encarnación. Y así va terminando Parsifal, la única ópera de Wagner donde nadie se inmola, no se mueren todos al final, contrariamente a los casos de los dioses, sino que deja planteado en forma abierta cómo va a ser esta propia encarnación de la divinidad, que es siempre la misma, aunque sus nombres puedan cambiar, y que desafía también a veces a ciertos dogmas. Sí, es real, pero quizás, creo yo, siento yo, revela una verdad mucho más profunda, que por ejemplo un tipo como Nietzsche no la entendió. Nietzsche se peleó con Wagner, dijo: esta obra es Wagner arrodillándose ante Roma. Totalmente distinto. Fue Wagner diciéndole a Roma, tu tiempo se terminó, estás demasiado desgastado, la herida está demasiado podrida, y para que vuelva la divinidad no va a volver con lo que hoy está en Roma, va a volver
de otra manera, quizás en otra ciudad. 3 minutos más les pido, total, es un pequeño sacrificio, porque encontraron el video. Vale la pena, por más que cambie la secuencia. Este es el relato del Grial en Lohengrin, una obra muy anterior, pero que está ligada a Parsifal porque justamente es parte del mismo mito del Grial, igual que Tannhäuser está ligada porque uno de los personajes de Tannhäuser, que le canta al amor espiritual, se llama Wolfram von Eschenbach, y este Wolfram von Eschenbach, siglo XII, compañero de San Bernardo, es el trovador que compuso el poema muy extenso Parsifal. Pongámoslo. Stärken seine Wunderkraft, es heißt Gral, und selig reicht der Glaube, teilt durch sich seiner Ritterschaft. Des neuen Auge fliehen, des Rites Grub soll's weiter ihr nicht hegen, verfängt ihr ihn. Da muss durchziehen. Nun hört, wie ich verborgene Gesandt, mein Vater trägt seine Krone, Ritter ich will Lohengrin genannt.
Interesante que lo que nos está diciendo es que hoy lo que nos toca a nosotros es preparar el camino justamente para esta reencarnación de lo que es siempre el mismo componente espiritual, la misma figura espiritual, la misma encarnación del Dios, hecho hombre, literalmente. Pero eso no viene solo, hay que preparar el camino y creo que la misión de estas 3 charlas o estas 3 jornadas, que gracias por haberme acompañado realmente, es que empecemos a entender que de nosotros depende preparar el camino. Porque, como dice la Iglesia Católica o dice el cristianismo, cuando Cristo vuelva va a encontrar fe, lo van a reconocer. Reconocerlo va a ser una tarea muy sutil, y no olvidemos que estamos hablando de preparar el camino para algo divino, no para algo del alma. Y si se recuerda lo que dijimos de las runas, por eso en las profecías se habla de preparar y hacer recto el camino, para que sea una verdadera, una calle, un camino, una senda para nuestro Señor, como dice literalmente la Biblia. Y eso es rúnico. Los caminos del Espíritu son siempre caminos rectos, son caminos rúnicos. Necesita ahora sí un ejército de guerreros y guerreras, porque siempre van juntos, de a 2. El hombre peleará en lo físico, la mujer pelea en lo espiritual, para preparar ese camino. Les agradezco muchísimo la atención.